De 8 de la mañana a 9 de la noche. Trabajo ahora. Okidoki. Más bien, ahorita voy a descansar, con ahorita que le estoy dando el break a ustedes. Tengo más chamba. Okidoki. Vamos a empezar entonces. Y nos habíamos quedado en la última lección de la sección 9. Y me disculpo que estaba terminando de desayunar. Pero vamos a ver los de el uso de los derechos del invocador y las transacciones autónomas. En esta sección vamos a ver lo que es hacer un contraste entre lo que son los derechos del invocador y los derechos del definidor. Ok, recordemos que los derechos del definidor es el que ha creado un procedimiento o función, también creo que paquete, y ese tiene privilegios sobre ciertas tablas y ciertos aspectos que se los da el administrador de base de datos. Él define una función, un procedimiento, etc. Y ese le puede dar derecho a otra persona. Pero quien es el dueño de esos procedimientos o funciones es el definidor. Él define, él define cómo hacer los procesos de tal cosa. Solo un resumen de lo que vimos ayer. Cómo crear un procedimiento que use los derechos del invocador y cómo crear un procedimiento que ejecute una transacción autónoma. Este de aquí no va a tener ningún problema. Ya van a ver esto de la transacción autónoma. No es complicado. Solo estos términos de derechos de invocador y derechos de definidor son los que se confunden porque son parecidos. En la lección previa usted aprendió a crear un subprograma PLSQL eh, que, que otorga otorga privilegios sobre un objeto relevante dentro de una tabla que hace referencia a una sentencia SQL dentro de un subprograma. También nombres de tabla, vista y que son asumidas dentro del subprograma creado dentro de un esquema, al menos que esté explícitamente con un prefijo. Eh, Diferente al nombre del esquema. De esta manera usted hace referencia al definidor, a los derechos del definidor. Pero si ustedes se acuerdan, bueno, para que tengan una memoria ahí recapitulando, cuando usted tiene en una base de datos, el administrador de base de datos ha permitido el ingreso de diferentes usuarios. Cada usuario puede crear sus tablas si se le da el permiso, cada usuario se le da permiso de aceptar funciones, todo eso siempre le va a dar permiso el administrador de base de datos. ¿Ok? Entonces, si usted crea una tabla, siendo uno de los usuarios que pertenece dentro de la base de datos, el nombre de su tabla va a tener un prefijo. ¿Ok? El prefijo va a tener el nombre del usuario, punto y el nombre de la tabla. Entonces, esa tabla es suya. ¿Ok? Y esos son derechos del definidor. Yo definí esta tabla como tal. Tengo los derechos por parte del administrador de base de datos y tengo los derechos por parte del administrador de base de datos y la tabla esta es de mi propiedad, pero el administrador de base de datos tiene derecho también sobre esa tabla, porque como le está dando espacio dentro de la base de datos, tiene derecho a hacer lo que quiera. ¿Ok? Pero a la larga la referencia es que las tablas, procedimientos, funciones, vistas, todo eso, si usted cree que tuvo privilegio de hacerlo, son suyas. Y esos son derechos de definidor, que eso es propiedad intelectual suya, por decirlo así. ¿Entendido?
Entonces, cuando usted quiere, ¿qué pasa si usted quiere invocar el, el usuario de una tabla, la tabla de un usuario, y en vez de, en vez de utilizarla, usted debe entender lo que es un derecho de invocador, ¿ok? Definidor significa que el usuario o el dueño ha creado un subprograma, o sea, que el dueño es el que ha creado el subprograma de eso, por estar diciendo. Un definidor crea lo que es funciones, procedimientos y paquetes, ¿ok? Esos funciones, procedimientos y paquetes son subprogramas y son definidos por el usuario, por el creador de él, de la persona. Un invocador significa el que invoca un subprograma, ¿ok? Entonces, eh, los derechos de definidor son usados cuando el definidor necesita dar privilegios de un objeto o una base de datos referente a un subprograma. El invocador solo necesita ejecutar los privilegios del subprograma. ¿Se acuerdan del ejercicio de donde salía Sasha? Creo que era una muchacha, Sasha, que Tom le hizo un subprograma y, y Tom le dio privilegios sobre privilegios sobre su programa que creó. Entonces Sasha tiene el derecho de poder ejecutar ese subprograma, pero a la larga ella no es un definidor, no tiene los derechos del definidor porque no fue ella el propietario intelectual de ese procedimiento. Solo es que se le está dando permiso para poder ejecutarlo, o mejor dicho, para poder invocarlo. Los subprogramas se ejecutan dentro de la base de datos en cada sesión, pero los privilegios del nombre de la tabla son puestas por el definidor. Eh, bueno, Sui, mire, cuando dice que Tom y Sui tienen sus propias tablas de test, o sea que tanto Tom y Sui han creado una tabla llamada test. Sui ejecuta el procedimiento de Tom. Entonces, ¿cómo sabemos qué tabla se está utilizando? Como Sui necesita un select, eh, tiene que tener privilegios sobre la tabla de Tom, que es la tabla de Tom que es test. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuál tabla se está ejecutando? Suponiendo que Tom ya tiene su procedimiento. Y recordemos que el procedimiento de Tom es para poder ejecutarlo dentro de la tabla test, pero me imagino que la tabla test de él, según este ejercicio. ¿Ok? Entonces, por eso aquí dice si necesitas subir un select con privilegios para poder probar lo que es la tabla de Tom. Son preguntas que se hacen. ¿Por qué? ¿Por qué no es? Por ejemplo, uno usando los derechos del definidor, dice, ¿por qué? ¿Por qué no? Entonces dice Tom y Sui tiene su propia tabla test. Tom crea y reemplaza un procedimiento, dice, llamado grados y empieza el select. ¿Ok? Entonces dice select tal. Eh, Después de crear el procedimiento, Tom le da privilegios de ejecución de la tabla del procedimiento grado a lo que es SUI. Y entonces SUI empieza a hacer el testeo o el procedimiento Grace, mejor dicho, dentro del... Y miren que ponen el nombre del, del dueño intelectual del procedimiento, ¿okay? Que sería Tom.Ray, porque este procedimiento le pertenece a Tom y termina. ¿Puede ejecutarse sí o no? No se sabe, porque depende todo de lo que esté en el texto, en las dos tablas. Si las tablas son del mismo formato, tienen la misma columna, el mismo tipo de cada columna, o sea, tiene el mismo diseño, la misma forma de las dos tablas, entonces sí se puede usar tanto en las dos tablas el procedimiento, no hay ningún problema. Pero si las tablas son diferentes, tienen diferente formato y etcétera, 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 ya es un poquito
Diferente porque dependiendo del procedimiento que tenga Tom, puede hacer que estamos seleccionando tales cosas, pero nuestra tabla no tiene esas columnas. Entonces ahí se provoca un error. Por eso es la diferencia entre un derecho de definidor y los derechos del definidor y los derechos del invocador. ¿Hasta aquí vamos entendiendo? Sí, G. Permítanme. Permítanme. Ok. Cuando los derechos de un definidor se usan, el nombre de la tabla test eh, es resuelta al definirlo en el esquema. Esto significa que la tabla 3 es asumida por Bill en el esquema. Entonces no necesitas tener prefijo en la tabla nombre con el esquema de nombre o crea un sinónimo. ¿Ok? Este procedimiento compila y ejecuta satisfactoriamente donde provienen los privilegios relevantes que se han otorgado. Entonces, aquí uno está diciendo que necesita un prefijo para crear, pero solo los otros usuarios pueden utilizar el prefijo. Ahora, otro ejemplo de definición, ¿va? De derechos de definición, perdón, de derechos del definidor, perdón. Ando, ando pensando más. Cuando en la tabla de empleados que Larry selecciona, perdón, ¿qué tal empleado selecciona Larry, va? ¿Y qué pasa si Steve o Curly ejecutan una función? ¿Ok? Entonces vamos a leer un poquito el código para ir entendiendo el- cómo trabaja esto. ¿Ok? Miren que Larry crea, al igual que es beta, o es Vita, creo que es, si es Vita, crean lo que es una tabla de empleado. Se le garantiza, perdón, un select en la tabla de empleados para lo que es curly. ¿Ok? Le garantizan a curly, o sea, le dan a curly el privilegio de que puedan hacer consultas tanto en la tabla de empleados de Larry como la del beta. Ahí le están dando privilegios para que pueda hacer un select en su tabla de empleados, lo que está aquí. Garantiza select en la tabla de empleados a curly. Están dando a curly el privilegio de poder hacer un select dentro de las dos tablas. Como curly tiene privilegio de hacer un select, curly crea un sinónimo. Miren que este crea un sinónimo para lo del empleado, para la tabla de empleado, para lo que es el beta employee. Entonces crea un sinónimo para esto. ¿Ok? Y para poder diferenciar este esquema de Larry con respecto al beta, por eso pone un sinónimo, para poder diferenciar el esquema de la tabla de empleados de Larry con respecto a la del beta.
¿Ok? Y ya después empieza a crear una función, obtener empleado y empieza a hacer, y como él se le ha dado el privilegio de hacer un select, él hace una función select para esas tablas. ¿Ok? Para hacer poderse consulta dentro de estas tablas. Recordemos que la función y los procedimientos son para poder simplificar el código. Cuando hayas creado la función y el procedimiento es para no estar escribiendo declare, begin, end. No, eso es para evitar estar escribiendo eso a cada rato. Solo se llama la función y se ingresa los datos que se ocupan para hacer la consulta. O el ingreso o borrar cualquier cosa. Entonces, se crea la función tal, como él tiene privilegios sobre el select, lo hace en base a un select. Terminado el select, ya le da privilegios tanto a la RIS como en beta para obtener información de un empleado. ¿Ok? Le está dando el privilegio para usar ese procedimiento. ¿Ok? Ve ese procedimiento, esa función. Ya después de hecho eso, Larry intenta utilizar la función y lo guarda el valor de esa función en una variable para después mandarle. ¿Ok? Entonces, ellos, Larry como Beta, definieron, son definidores de su tabla de empleados. Ellos mismos les da privilegios a Curly para que puedan utilizar una consulta dentro de esa tabla. Esos son derechos del definidor. Como yo creé esta tabla, yo estoy definiendo, yo tengo derechos sobre ella. Pero o como tengo derechos sobre ella, puedo dar el privilegio a quien yo quiera. ¿Ok? Ya después de que Curly se le otorgó eso, ahora Curly, como digamos que Bill es el administrador de base de datos, el administrador de base de datos le da privilegios a Curly de crear sinónimos y funciones. Porque eso no Curly, me va a permitir que no sé qué están arreglando para la cocina. Ay, Dios padre. Entonces, como les iba diciendo, vamos a la ventana. Eh, como les iba diciendo, eh, Bill, suponiendo Bill es el administrador de base de datos, le dio privilegios a Curly para poder crear sinónimos y funciones. De tal manera, Curly aprovechó, porque Curly no puede tener los derechos de crear sinónimos y funciones, pero no tiene privilegios, si no tiene los privilegios para poder usar la tabla de empleados, tanto de la rispeta, no va a poder entrar. ¿Ok? Necesita privilegios de los dueños de esas tablas para que él pueda hacer su trabajo. Ya con eso, ya Larry ya hizo sus funciones, ya hizo sus sinónimos. Entonces, como eso es propiedad intelectual de él, porque eso se llama propiedad intelectual, eh, esos procedimientos, esas funciones, esos sinónimos que él ha hecho son de él y para él, a pesar de que el Larry es beta, le den permiso de hacer consultas, si quiere Curly le puede dar las funciones y los sinónimos. Pero en este caso el Curly, como es buena gente, le da privilegios sobre el uso de la función tanto a Larry como a Beth. ¿Ok? Para que ellos puedan hacer consultas de manera más práctica y más fácil sobre sus tablas. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestro. Ok. Solo permítanme. Solo permítanme. Es que ando con unos muchachos estoy en curso de Java.
Ya vamos a terminar, no me preocupen, me disculpan ahí. Que supuestamente hoy vamos a taller y vamos a terminar, pero No hay problema, Malik. Toma ese tiempo. nos ponimos a platicar, pero no importa, ahora es un tema. ¿Cuándo usar los derechos del invocador? El invocador necesita tener privilegios sobre los objetos de la base de datos referente dentro de su programa, cómo hacer lo que ejecutar un procedimiento, ¿va? Ya el definidor de el definidor de ese procedimiento o función ocupa por lógica esos privilegios porque el definidor lo creó. ¿Ok? Todo procedimiento, toda función, todo paquete que se haya creado eh, por usted, si hay otra gente que le conviene utilizar eso, tiene que solicitarle usted privilegios. Pero usted no tiene que pedirle privilegios al administrador de base de datos para usted. Bueno, sí le permite, tiene que pedirle permiso al administrador de base de datos para que usted pueda crear procedimientos y todo eso, pero para poder ejecutarlo, no. Porque si usted lo creó, usted lo puede ejecutar. De lo contrario, si ese procedimiento lo creó usted y lo va a utilizar otra persona, esa persona tiene que pedirle privilegio a usted para ejecutarlo. Ok, los subprogramas se ejecutan dentro de una base de datos, una sesión de base de datos, cuando, cuando el usuario, cuando el privilegio del usuario o las referentes tablas para el... Bueno, se le da los privilegios al usuario en referente a tablas y sinónimos. ¿Qué no sé si están taladrando. Uso de derechos del invocador, va. Entonces se usa el set audit to current user inmediatamente después del if. Por ejemplo, esto es una función va audit al usuario actual y se junta antes del if. Entonces, Tom crea una función va y retorna un número, crea al permiso va. Entonces, crea un permiso para el usuario actual, quien lo va a utilizar, el score y todo lo demás. Este usuario, permítame. Rosy, ¿está licuando? Permítame. Entonces, bueno, entonces, entonces ya con esa función de Autis, los privilegios del usuario le dan privilegios sobre el usuario, también la referencia de la tabla, incluyendo los sinónimos, para que se ejecuten en tiempo, ¿va? Son más como que todo para poder dar ejecución. ¿Ok? Esto lo que le está dando es permiso para que usted pueda usar privilegios sobre las funciones que tengan en esta tabla, haciendo referencia y sinónimo. En la tabla test, ¿qué tabla test va a seleccionar SUI ahora en adelante y qué privilegios tiene SUI sobre eso? Tom y SUI crean su tabla. Entonces, crea o reemplaza el procedimiento grado. Tiene la autoridad sobre el usuario actual, tiene privilegios sobre eso.
Es bien complicado, que no lo explica muy bien esto. Pero es que les digo que es bien esta partecita. Entonces crea o reemplaza el procedimiento grado, se le da como autoridad al usuario actual sobre el uso de esto. Después le da permiso sobre tal lo que grado y su bien empieza tal. Entonces, aquí le está dando, lo que está haciendo es derechos al invocador. O sea, que sería, Sui tendría derechos para invocar este. ¿Ok? Bill cambia los procedimientos para usar los derechos de invocador. ¿Ok? Usando los derechos de invocador, el nombre y los objetos son resueltos al invocar el nombre. Casi lo mismo que la última vez, no modificó nada. Este ha sido un poquito complicado, este no lo explica muy bien, pero no me gusta. Eso significa que las tablas test son asumidas para usarlos en el esquema de AIM. Ok. Recordemos que en una base de datos cada quien tiene sus esquemas de las tablas que crea. Entonces, esta outit está diciendo que está prestando esto para ya creo que lo puedo explicar mejor así, que está prestando este procedimiento para que Sui lo use dentro de su base, dentro de su esquema, ¿ok? Donde usted ya va creando sus tablas, sus bases de datos, etcétera, ya tiene privilegios sobre eso. O sea que cualquiera que lo tenga lo puede utilizar. Y así soluciona el nombre de eso para que no esté utilizando eso. Por ejemplo, dice que esto significa que la tabla test puede usarla en, o sea, este procedimiento de aquí, que utiliza la tabla test, puede usarlo cualquier persona dentro de la base de datos, pero Elni no es dueña de la tabla test. Entonces, como Bill cambia el procedimiento, el código, y permitió a Elni que ejecute el procedimiento, permitió a Elni que ejecute satisfactoriamente el procedimiento, y ahí hace una pregunta, entonces se va a ver si se permite, pero como les digo, eh, aquí no ni pone ni la respuesta. Pero vamos a ver. Entonces vamos a ver si, creo que pone el ejemplo siguiente con respecto a eso, a ver si no tiene la tabla. Entonces vamos a ver. Es lo mismo de la última vez, solo que se le pone Current User. ¿Qué sucede? Pues Curly, como ya tiene privilegios de select tanto de las dos tablas, puede hacer una consulta normalmente. Pero Curly, como definidor de la función o procedimiento, está dando privilegios sobre qué tabla y qué selección de tabla. Entonces aquí pregunta qué tal empleado va a usar ARI para hacer la consulta select, o sea, para usar esa función. Entonces, muchas preguntas hace esto. Fíjense. Lo mismo, ¿qué está dando privilegios? Bueno, vamos a ver. A la larga, vamos a ver esto de... Voy a buscarlo mejor en inglés porque no explica nada de eso ahí. Solo pone ejemplos y sin responder. Invokers. Invokers right. Vamos a ver qué significa. Ok. Dice, los derechos de enfocador es un nuevo modelo para resolver las referencias de la base de datos de algunos elementos de programas de PLSQL.
usted puede decidir qué programa o unidad puede correr por la autoridad definida por el invocador o por el definidor. Esto significa que dentro de múltiples esquemas accedan a un solo elemento perteneciente al invocador y que pueda ser compartido en ese pedazo de código en él. Por ejemplo, si en el caso, vamos a hacer un poquito más grande esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tabla esta, se creó en el esquema B, pero cada esquema que en referente dice, pero cada esquema que ahora va a tener el mismo set de objetos para los diferentes tipos de información. Si ellos empiezan a usar para usos diferentes que van a tener dentro de su tabla, desde el momento que se llaman los daypar, el dueño, que es el usuario A, soluciona haciéndolo disponible para que se compile en un esquema B. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que está diciendo es que, para resumir, creo que lo que quiere explicar esto es que cuando ustedes usan el dichoso autocurring user, es que ustedes están haciendo este procedimiento disponible para todos los usuarios dentro de la base de datos. ¿Ok? Que lo pueden usar en sus propios esquemas sin ningún problema. Eso es el resumen de eso, básicamente. Imagínense que, bueno, ahora vamos a lo que es transacciones automáticas. Imagínense que usted tenga que ir a un cajero para retirar pisto. Para retirar pisto de la dichosa máquina. Y alguien le empieza a robar su tarjeta de crédito, o de crédito, de débito, y empieza a utilizar ilegalmente para poder retirar dinero de su cuenta. Al hacer eso va a tener el problema el ladrón para ingresar el PIN del número que usted creó para ingresar al cajero. A pesar de que no pueda retirar dinero, siempre se hace una transacción, ¿va? Y se hace un rollback porque a veces ahí dice que ingresa el dinero, lo que va a retirar y le pide el PIN y después de ingresar el PIN, si los ingresos son correctos, hace un rollback y regresa otra vez al menú de opción de que vuelve a ingresar eh, ¿cómo se dice? Vuelve a ingresar el código correspondiente. Y lo pone en el menú otra vez, que vuelva a seleccionar la cantidad de dinero, etcétera. Entonces lo que hace es que cada vez que usted hace una transacción, sea incorrecta o correcta, siempre lo va a registrar. Y esta es una manera para poder identificar dónde está el ladrón. Bueno, se supone que en Estados Unidos hacen eso, que si usted le roban la tarjeta de débito, ese ladrón no puede retirar pisto desde un cajero, a veces de tantos intentos, eh, se bloquea la máquina ahí, entonces él va a otra máquina cercana y va intentando retirar hasta que él pueda. Va a probar las varias combinaciones, va a esperar un tiempo para que normalice y pueda volver a ejecutar la función, porque si no se la bloquean la tarjeta. Entonces, al crear una transacción autónoma, eh, se usa lo que es, a la transacción autónoma se le nombra AT, y dentro de ella hay una transacción principal. Las AT deben ser separadas de un subprograma con un programa autónomo transaction, que este es un código que se usa inmediatamente después del ISO. Usted crea el procedimiento AT, que es la transacción autónoma, y le pone es un pragma autonomous auto transaction. ¿Ok?
Entonces, ya viene lo que es que aquí pone en este caso va a poner un departamento ID del 90, se hace una actualización, insere un commit, termina el procedimiento. Ok, este es un procedimiento aparte. Que ya al crear este procedimiento de Pragma Autonomous Transaction, ustedes pueden crear un procedimiento de MT, que es el de transacción actual o principal. Que el procedimiento MT, después dicen que es el ID del empleado que se va a ingresar, empieza, después dice que el ID del empleado se le asigna 1, 2, 3, 4, se inserta, hace una inserción y aquí empieza el AT process, que este es el procedimiento este de aquí, el de la transacción autónoma, hace lo que es eh, actualizar el empleado para que esté en el departamento 90 o etcétera, y después lo borra y lo guarda o hace un rollback. Que esto se crea aparte y se usa en una transacción principal. De la transacción autónoma siempre va a crear un procedimiento aparte y ese procedimiento aparte lo vamos a poder utilizar en otro procedimiento, que es un procedimiento principal. Entonces note que tiene una cláusula que se llama Prime Autonomous Transaction y termina con punto y coma. Y eso va después del is o el as. Dice, las transacciones autónomas deben ser committed o rollback, cualquiera de las dos. Va a poder usted poner un commit o un rollback para ese procedimiento, pero requiere ese procedimiento para que funcione. ¿Okay? Se crea el procedimiento tal de la tarjeta de crédito, ¿va? Y localización, se crea lo que es el Prime Auto Transaction y después dice que va a insertar la información de la tarjeta y la localización y la fecha de la transacción. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace este procedimiento? Bueno, cada vez que usted ingresa la tarjeta de débito, va a insertar el ID de la tarjeta de débito y la localización donde se insertó la tarjeta de débito, ¿va? Y con la fecha actual, del día que, en la fecha con que se insertó la carta, de la carta a la tarjeta, ¿verdad? Entonces esto se guarda en una tabla llamada log table, que es donde guarda su historial y pone los valores que se ingresaron, se guardan y se sale del uso del procedimiento autónomo. Ok, esto es un procedimiento actual, pero esto ustedes no lo ven como lo trabajan, esto lo trabaja automáticamente, por eso lo van viendo. Ya cuando ustedes tengan el procedimiento principal, que es el de abajo, vuelven a crear las mismas, miren que vuelve a crear las dos mismas identidades, ¿va? O parámetros, el número de la carta y la localización, y usted empieza a retirar dinero, porque ingresó la tarjeta, empieza a registrar los datos de los suyos, de cuándo fue que ingresó la tarjeta y el ID de la tarjeta, ¿ok? Ya copia la información y si se equivocó o no pudo retirar el dinero, hace un rollback, porque está diciendo, puede ser que no tenga dinero suficiente para retirar, entonces hace un rollback. Entonces usted vuelve a ingresar la tarjeta para poder retirar dinero y vuelve a guardar ese registro. ¿Ok? Cuando ya todo esté bueno, se sale la transacción. ¿Ok? Y lo mismo que pasa con el ejemplo este. Por ejemplo, una compañía de ventas de libros y música. Un nuevo cliente desea visita una página web y decide comprar un CD. Este cliente registra su nombre, correo, dirección y otra información personal, pero al final no decide comprar el dichoso CD. Entonces ustedes como empresa desea guardar la información personal, aún así para que en algún futuro este cliente vuelva a visitar y haga compras dentro de la misma. Que ya se registre su nombre y su información. ¿Ok? Entonces es un procedimiento lo mismo que que vimos en el ejemplo anterior,
se crea lo que son los parámetros del que va a ingresar: nombre, correo, el CD, el ID del CD, el precio del CD, y empieza, se inserta los valores del pedido del CD con el ID del CD, el precio, y los ingresas dentro de los parámetros que se crean arriba. Después a New Customer, que es el procedimiento que está aquí abajo, que es de una transacción automática. Entonces, al querer comprar, ingresar un dato o comprar un artículo, les pide la información del cliente, entonces lo guarda. ¿Ok? Va al procedimiento ese automático, copia la información y la guarda en las tablas. Ya después de haber hecho, de si el cliente decide o no comprar el CD. Si lo compra, se sale del procedimiento. Si no, pues tiene que hacer un rollback, ¿ok? Para que no se registre esta inserción que se realizó acá, ¿ok? Entonces todo el insert, los values, ya esos valores ya no existen, pero sí se agregó lo del nuevo cliente porque es un procedimiento. Ok, entonces para que lo vayan entendiendo, hay información que nosotros vamos a querer recolectar, y a veces por el cliente o por una función o algo que sucede dentro del programa, no se valora registrar, ¿ok? O va a cambiar de idea. Entonces, para solucionar eso, si nosotros necesitamos información, alguna información con un procedimiento, podemos hacer captura de la información y guardarlo dentro de una tabla, para que así en un futuro lo volvamos a utilizar. ¿Ok? Esto es como decir crear una memoria caché chiquita, por decirlo así. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? Porque ese era el tema. Todo chequen. Bueno, muchachos, entonces ya saben, tienen hasta el 29 para terminar la sección, todas las pruebas y exámenes hasta donde dice ahí. Ya lo puse en el PDF, en el archivo de Word. En el archivo de Word, entonces ya está en el Drive para que ustedes vayan avanzando. Tienen que terminar hasta este examen de todas las pruebas y hasta este examen. Tienen que terminar este examen de aquí. ¿Entendido? Entonces, bueno, primero Dios, vamos a ver si podemos crear aplicaciones del 30 al 3. Y como les digo, eso no es obligatorio, pero si ustedes quieren entrar ahí, entren, ¿ok? Porque igual este es su día libre, este es feriado. Y retomaríamos clases el 6 de septiembre. ¿Entendido? Hasta aquí hasta el 30. Sí, el 30 es para enseñarles. Vamos a ver si vemos cómo crear aplicaciones en Apex. Sí, sí, claro. Que sea lo básico. Y esto no es obligatorio, ¿va? Como les digo, no es obligatorio, pero si usted quiere entrar, entren. Y regresaríamos a clases el 6 de septiembre. Entonces aprovechen ahorita hacer la plataforma y las tareitas. Tienen hasta el 29. Y si quieren aprovechar la semana del 30 al 3 para descansar, descansen. Eso no es obligatorio ver las aplicaciones. ¿Entendido? Enterado, Rick. Bueno, entonces pasen buen día, muchachos. Nos vemos el 30, si Dios lo permite. Estamos interesados. Ok. Cuídense, buen provecho. Gracias, Rick. Igualmente, maestro. Descansen. Gracias, buen provecho igual.